Hoy vamos a hablar sobre las estrategias de tratamiento para la disfagia. En la materia de terapia física en mecánica de la deglución impartida por la docente Amalet Aranda en la carrera de terapia física y rehabilitación, séptimo semestre de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Este equipo va a estar conformado por Karen Galaviz, Jacqueline Vargas, Zaira Quiñones, Samantha Esquivel y Nayeli Rey. El término disfagia tiene su origen en el prefijo dis, que proviene de dis, que es dificultad o anomalía, y en el sufijo fagia, que etimológicamente procede de fagomia, que es comer, ambos procedentes del griego. De manera general, por tanto, podemos definirla como esa dificultad para comer. En el ámbito médico, el término disfagia se utiliza para describir algún tipo de alteración o dificultad en la deglución, que puede ocurrir en cualquiera de sus fases, ya sea oral, faríngea o esofágica. Implica un retardo en el tiempo de paso del alimento sólido o líquido desde la cavidad oral al estómago, así como la posibilidad de que el alimento pueda ser dirigido de manera errónea a vías aéreas inferiores y se produzca aspiración del contenido alimenticio. La debemos diferenciar de la odinofagia, definiéndose esta como un dolor durante la deglución. Su origen puede ser faríngeo o esofágico y puede tener diferentes etiologías, desde infecciosas a tumorales, entre otras. Ahora hablemos sobre la clasificación. La disfagia puede ser objetiva o subjetiva. Se denomina objetiva cuando efectivamente se demuestra mediante pruebas de imagen o dinámicas un retardo u obstáculo en el trayecto del alimento hasta el estómago. Se habla de disfagia subjetiva cuando existe una sensación por parte del paciente de presentar un retardo u obstáculo en el paso alimentario en cualquiera de las fases deglutorias, sin evidencia aparente en las pruebas diagnósticas de un retraso en el tiempo de deglución. De manera amplia, podemos hablar de disfagia orofaringea y de disfagia esofágica. La disfagia orofaringea ocurre tanto en la fase oral como faringea de la deglución y se define como la dificultad para el paso del bolo alimenticio en algún punto en el trayecto entre la boca y el esófago. La disfagia orofaringea puede deberse a alteraciones en el manejo de la saliva, en la masticación, en la propulsión del bolo, en el inicio de la deglución o en un fallo en la protección de la vía aérea. Pueden aparecer síntomas como la regurgitación nasal, tos y alteraciones en el habla. En la disfagia esofágica existe una disfunción en la fase esofágica de la deglución, presentando alteraciones fundamentalmente en el manejo de los alimentos sólidos. Por otro lado, la disfagia también puede clasificarse respecto de su fisiopatología en funcional o motora y mecánica u obstructiva. La disfagia funcional en general es variable, puede presentarse tanto con sólidos como con líquidos. El tránsito de la comida puede favorecerse mediante algunas maniobras y en algunos casos existe una clara sensibilidad a alimentos fríos y calientes. Y la disfagia mecánica, en cambio, es persistente, es más marcada con los sólidos y la comida impactada lleva regurgitación y no hay relación con la temperatura de los alimentos. Tipo de disfagia que está tratada por rehabilitación. El objetivo del tratamiento de la disfagia orofaringea va a ser el mantenimiento de la vía oral para la ingesta mientras sea posible para mantener un estado nutricional normal y prevenir las complicaciones de otras enfermedades respiratorias asociadas. Las estrategias rehabilitadoras van dirigidas a modificar los mecanismos de deglución que se encuentran alterados, consiguiendo restaurar la función y, por lo tanto, incrementando la seguridad en la ingesta, incluyendo tanto maniobras deglutorias específicas como técnicas que trabajan sobre los mecanismos de la deglución de forma indirecta. Luckman propone estructurar las distintas intervenciones en el siguiente orden. Primero, cambios posturales compensatorios. Segundo, técnicas de incremento sensorial. Tercero, maniobras deglutorias. Y por último, cuarto, cambios en la dieta. Las modificaciones en la dieta han demostrado ser eficaces en reducir el riesgo de broncoaspiración, adaptando tanto el espesor de los líquidos como modificando la textura del resto de los alimentos. Los cambios posturales compensatorios han demostrado su eficacia,
consiguiendo eliminar en torno al 50% de las aspiraciones. Las técnicas de rehabilitación de la disfagia buscan un efecto que sea a largo plazo, que ya sea cambiando o mejorando los mecanismos fisiológicos de la devolución. Para eso tenemos 3 puntos. El primero es la aplicación de los principios de neuroplasticidad y el aprendizaje motor, que nos va a permitir establecer la función alterada. El segundo es el conocimiento de los mecanismos de la devolución normal y de las distintas alteraciones fisiopatológicas que son objetivo de la intervención. El tercero es el estudio pormenorizado de los efectos que las distintas técnicas y maniobras tienen sobre los mecanismos de la devolución. Ahora tenemos lo que es el tratamiento que existe en la disfagia y cuáles son sus diferencias. Ahora pasamos a la explicación de las estrategias. Primero, comenzando con la electroterapia. La electroestimulación neuromuscular es utilizada de manera terapéutica complementaria, en este caso de la disfagia neurogénica, colocando electrodos en la región submentoniana, provocando la estimulación de contracciones de la musculatura responsable de la deglución, con el objetivo general de mejorar las propiedades musculares como el flujo sanguíneo intramuscular, generación máxima de fuerza y resistencia muscular. En los aspectos facilitadores de las estrategias pasamos a que los ejercicios de compresión junto con la electroestimulación neuromuscular mencionadas anteriormente en una misma sesión de terapia se obtendrá una mayor efectividad al final del tratamiento. A continuación hablaremos de la importancia del manejo de las 3 áreas de terapia: fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del lenguaje, donde explicaremos la importancia de cada una de ellas. El fisioterapeuta ayudará en la reeducación de las alteraciones en el tono de la movilidad, en la reeducación de las alteraciones de la sensibilidad de los reflejos, técnicas de protección respiratoria, estrategias posturales, entre otras. Terapia del lenguaje. Aquí el tratamiento consiste en estímulos auditivos, visuales y táctiles que facilitan la aceptación de diversas sensaciones y el movimiento de las estructuras oral-motoras, la mandíbula, los labios, el paladar, la lengua y las mejillas en el proceso de comer alimentos. En conjunto, ayudarán al paciente a recuperar su funcionalidad motora oral, evitarán que caiga en alguna situación de riesgo y lo integrarán a sus actividades de la vida diaria. Se pretenderá que el paciente sea lo más independiente posible y que cumpla con sus funciones motoras, sensitivas y alimenticias de forma autosuficiente, que reconozca con diferentes estímulos sus alimentos y los acepte de una forma óptima.